El atributo más sorprendente de las células vivas es su capacidad de transmitir propiedades hereditarias de una generación celular a la siguiente. Hacia 1860 se reconoció la transmisión hereditaria por medio del espermatozoide y el óvulo. Transcurrieron casi 20 años antes de que fueran identificados los cromosomas como los factores activos, porque hubo que resolver primero los detalles de la mitosis, la meiosis y la fertilización. Una vez lograda esta tarea, se pudo apreciar que los cromosomas se repartían por igual entre las células hijas, en contraste con los otros constituyentes celulares. Al finalizar el siglo se descubrieron las reglas fundamentales de la herencia, las cuales fueron propuestas por Mendel en 1865, pero en ese entonces los científicos no las aceptaron y fueron ignoradas a pesar de los esfuerzos de Mendel. Posteriormente, de Bryce, Correns y Scherzmak se dieron cuenta de la gran importancia de la olvidada obra de Mendel. Los experimentos de Mendel rastrearon los resultados de la hibridación entre cepas de guisantes que diferían en características bien definidas, tales como forma de la semilla, color de la misma, forma de la vaina y longitud del tallo, para después formular 3 leyes. Esta ley establece que si se cruzan dos razas puras, los descendientes de la primera generación van a ser iguales tanto en su fenotipo como en su genotipo, pero el fenotipo resultante será solo de uno de sus progenitores, el cual haya aportado un genotipo dominante. La letra A mayúscula representa el alelo dominante y A minúscula representa el alelo recesivo. Cuando hay una cruza con genotipo de doble A mayúscula y doble A minúscula, todos sus descendientes van a ser híbridos iguales A mayúscula minúscula. Esta sería la primera generación de descendientes F1. Cuando un cigoto tiene el genotipo doble A mayúscula, esto quiere decir que heredó un gen dominante de la madre y un gen dominante del padre. A este cigoto se le conoce como raza pura u homocigoto dominante. Sucede lo mismo si se tiene genotipo doble A minúscula, solo que en este caso es homocigoto recesivo. Cuando el cigoto tiene genotipo A mayúscula minúscula, quiere decir que heredó un gen dominante de uno de sus progenitores y un gen recesivo del otro progenitor. Entonces el cigoto es un híbrido heterocigoto. Los genes dominantes siempre van a manifestarse sobre los recesivos y los recesivos solo se manifestarán en ausencia de los dominantes. Por ejemplo, si la planta de chícharos posee un genotipo de doble Y mayúscula para el color amarillo, la semilla de chícharo resultante será amarilla. Si posee un genotipo de doble Y minúscula para el color verde, la semilla resultante será de color verde. Pero si posee un genotipo de Y mayúscula minúscula, la semilla resultante será de color amarillo. Esta ley establece que los caracteres recesivos que no aparecieron en la primera generación filial reaparecen en la segunda generación. Esto porque se dan las cruzas de los híbridos resultantes de la filial 1. Mendel cruzó entre sí los guisantes resultantes de la generación F1. Los resultantes de los experimentos fueron que el 25% de la descendencia obtuvo el color verde, es decir, que la proporción de los descendientes es 3 amarillos y 1 verde. Esto es porque el genotipo de ese descendiente verde es ausente del gen dominante que determina el color amarillo. La variación del fenotipo de los descendientes de la F2 se explica porque en su primer momento los alelos se encontraban juntos en el híbrido resultado de la F1 y luego se separan entre los distintos gametos en la F2. Esta ley establece que los caracteres son independientes y se combinan al azar, y hace referencia al caso de que se contemplen dos caracteres distintos. En la transmisión de dos o más caracteres, cada par de alelos que controla un carácter se transmite de manera independiente de cualquier otro par de alelos que controlen otro carácter, combinándose de todos los modos posibles. El experimento que Mendel realizó fue cruzar plantas de guisantes de semilla amarilla y lisa con plantas de semilla verde y rugosa, siendo las dos homocigóticas para los dos caracteres. Todas las semillas obtenidas en este cruzamiento fueron amarillas y lisas,
porque los caracteres dominantes, que eran AA mayúscula y L mayúscula, determinaban el color amarillo y la forma lisa. Los descendientes de esta cruza, que serían la F1, son dihíbridos. Después Mendel cruzó entre sí estos dihíbridos de la F1. El resultado de esta cruza es la relación 9-3-3-1, que se refiere a 9 guisantes amarillos lisos, 3 guisantes amarillos rugosos, 3 guisantes verdes lisos y un guisante verde rugoso. Se puede apreciar que los alelos se transmiten con independencia unos de otros, ya que en la segunda generación filial aparecen guisantes amarillos y rugosos y otros que son verdes y lisos, combinaciones que no se habían dado hasta ahora. El código genético es el conjunto de normas por las que la información codificada en el material genético o secuencia de nucleótidos se traducen en unas secuencias de aminoácidos en las proteínas de las células vivas. En base a los estudios realizados por Severo Ochoa y Marian Grunberg en 1955 y en 1961 por Nirenberg y Mattei, se comprobó que el código define la relación entre secuencias de 3 nucleótidos llamadas codones y los aminoácidos. Un codón, que es la información genética en el ARN, se corresponde con un aminoácido específico. La secuencia del material genético se compone de 4 bases nitrogenadas distintas que tienen una función equivalente a letras en el código genético: adenina, timina, guanina y citosina en el ADN y adenina, uracilo, guanina y citosina en el ARN. El código genético es degenerado porque un mismo aminoácido puede estar determinado por más de un triplete o codón, debido a que existen 64 tripletes distintos y hay solamente 20 aminoácidos diferentes, de los cuales hay un codón de iniciación que codifica la metionina y 3 codones que detienen la traducción. Es un código sin solapamientos porque 2 aminoácidos sucesivos no comparten nucleótidos de sus tripletes. El código genético es universal, ya que el mismo triplete en diferentes especies codifica para el mismo aminoácido. La principal excepción a la universalidad es el código genético mitocondrial, de manera que en algunos organismos los aminoácidos determinados por el mismo triplete o codón son diferentes en el núcleo y en la mitocondria.